El misterio de los mensajes del más allá es uno de los temas que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde las primeras civilizaciones, como los egipcios o los celtas, hasta las creencias modernas, la posibilidad de que exista un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos ha sido fuente de preguntas, miedos y esperanza. En este video nos adentraremos en una exploración holística de este fenómeno, descubriendo cómo las señales del más allá han sido interpretadas a lo largo de la historia y cómo, quizá, podrías empezar a identificarlas en tu propia vida. Pero antes de continuar, imagina por un momento que una noche tranquila, mientras estás en casa, encuentras una pluma blanca sobre tu escritorio. No recuerdas haberla visto antes y nadie más podría haberla dejado allí. Poco después, notas que una canción especial, que te recuerda a alguien que ya no está, comienza a sonar en la radio. ¿Casualidad? ¿O un mensaje enviado desde otra dimensión? Esta es la clase de experiencias que millones de personas reportan haber vivido, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente existe algo más allá de lo que podemos ver o tocar. En muchas culturas antiguas, la idea de un contacto con los fallecidos era aceptada como parte de la vida cotidiana. Los egipcios, por ejemplo, consideraban que los muertos podían influir en el mundo de los vivos y dejaban ofrendas en sus tumbas con la esperanza de que los espíritus respondieran a sus plegarias. Para ellos, la muerte no era un fin, sino una transición hacia una existencia eterna, donde el alma podía continuar interactuando con los que permanecían en la tierra. Del mismo modo, los celtas creían que durante ciertos momentos del año, como Samhain, el velo entre los dos mundos se hacía más delgado, permitiendo que los vivos y los muertos se encontraran. Este tipo de creencias no solo nos hablan de una espiritualidad profundamente conectada con el ciclo de la vida y la muerte, sino también de una percepción muy distinta del universo. Sin embargo, incluso en la actualidad, las experiencias relacionadas con posibles mensajes del más allá no son tan raras como podríamos pensar. De hecho, estudios recientes sugieren que cerca del 42% de las personas en países occidentales han reportado haber tenido algún tipo de experiencia inexplicable tras la muerte de un ser querido. Estas vivencias van desde sueños donde el fallecido parece comunicarse con mensajes claros, hasta fenómenos más tangibles como objetos que se mueven, luces que parpadean o incluso la sensación de una presencia cercana. Aunque muchos podrían atribuir esto a coincidencias o al proceso natural de duelo, otros creen firmemente que estos son intentos genuinos de comunicación desde otra dimensión. Un ejemplo interesante es el caso de una mujer en Inglaterra que, tras la muerte de su hermana, comenzó a encontrar monedas en los lugares más inesperados. Cada moneda parecía estar relacionada con un recuerdo compartido entre ellas. Al principio, lo consideró una casualidad, pero con el tiempo llegó a interpretarlo como un mensaje personal de su hermana, algo que la ayudó a lidiar con su pérdida de una manera más serena. Este tipo de historias son más comunes de lo que podríamos imaginar, y aunque no todas las personas las experimentan, para quienes lo hacen, estas señales pueden convertirse en una fuente de consuelo y conexión emocional. Por supuesto, este tema no está exento de controversia. Muchas personas, especialmente desde un enfoque más racional o científico, argumentan que estas experiencias pueden explicarse como proyecciones del subconsciente. Según esta visión, cuando enfrentamos la pérdida de alguien cercano, nuestro cerebro busca maneras de procesar ese vacío, a menudo creando conexiones simbólicas con nuestro entorno. Pero, incluso desde la psicología, hay algo fascinante en cómo nuestra mente puede generar estas experiencias. Estudios han demostrado que los sueños relacionados con seres queridos fallecidos, por ejemplo, suelen tener un impacto positivo en el proceso de duelo, ayudando a las personas a encontrar paz y significado en su pérdida. A pesar de estas explicaciones, no podemos ignorar la cantidad de testimonios que parecen ir más allá de lo que la lógica podría justificar. Uno de los ejemplos más intrigantes viene del siglo XIX, cuando Thomas Edison, el famoso inventor, afirmó estar trabajando en un dispositivo que permitiera la comunicación con los muertos. Aunque nunca llegó a completarse, esta idea refleja cómo incluso las mentes más brillantes de la época estaban abiertas a explorar los misterios del más allá. El universo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión, y entre ellos, los mensajes del más allá se posicionan como uno de los fenómenos más fascinantes y enigmáticos. En esta exploración,
profundizaremos en cómo interpretar estos mensajes, qué señales podrían estar enviándonos los seres queridos que ya no están, y cómo abrirnos a una conexión más profunda con el mundo espiritual. Si crees que hay algo más allá de lo que vemos, o si has sentido alguna vez que una presencia inexplicable te acompaña, este viaje te invitará a mirar con otros ojos. Pero antes, recuerda suscribirte para no perderte ningún detalle de los temas más impactantes sobre la vida, la muerte y los secretos del universo. Uno de los aspectos más importantes al hablar de los mensajes del más allá es aprender a reconocerlos. A menudo estas señales son sutiles, casi imperceptibles, y requieren de una sensibilidad especial para ser identificadas. Muchas personas reportan sentir una brisa ligera, un cambio en la temperatura de una habitación o incluso un perfume familiar que aparece de la nada. Este tipo de señales, aunque pueden parecer insignificantes, han sido interpretadas durante siglos como manifestaciones de seres que han trascendido esta vida. En culturas como la hindú, por ejemplo, se cree que los ancestros pueden comunicarse a través de los elementos, ya sea el aire, el agua o incluso el fuego. Por eso, prestar atención a los pequeños cambios a nuestro alrededor podría ser el primer paso para abrirnos a esta conexión. Otro ejemplo fascinante proviene de los animales. En muchas tradiciones espirituales, se cree que ciertos animales pueden actuar como mensajeros entre los dos mundos. ¿Alguna vez has notado cómo un pájaro se posa en tu ventana justo en un momento de tristeza, o cómo una mariposa parece seguirte durante un paseo? Estas coincidencias, que para algunos pueden parecer simples eventos aleatorios, son vistas por otros como señales cargadas de significado. Los nativos americanos, por ejemplo, interpretan la aparición de ciertos animales como un mensaje directo de los espíritus. Según su cosmovisión, el águila representa guía, la mariposa transformación y el cuervo un mensaje del más allá. Uno de los casos documentados más curiosos sobre mensajes del más allá relacionados con animales ocurrió en Australia. Una mujer llamada Olivia, que había perdido a su esposo hacía pocos meses, comenzó a notar que un pequeño koala aparecía regularmente en su jardín. Lo extraño es que, antes de la muerte de su esposo, nunca había visto uno en esa zona. Con el tiempo, empezó a relacionar la presencia del koala con ciertos momentos importantes, como aniversarios o días en los que se sentía especialmente sola. Para ella, era como si el espíritu de su esposo utilizara al animal para recordarle que seguía presente de alguna manera. Sin embargo, estas experiencias no siempre se limitan a lo visual o lo sensorial. Muchas personas reportan haber recibido mensajes claros a través de los sueños. Los sueños, que durante siglos han sido considerados portales hacia otros planos de existencia, son un medio recurrente para la comunicación con seres queridos fallecidos. Según un estudio realizado por la doctora Jenny Parker, experta en psicología del sueño, el 65% de las personas que han perdido a alguien cercano reportaron haber soñado con ellos en algún momento. Estos sueños, a diferencia de los sueños comunes, suelen ser más vívidos y emocionales, dejando una sensación de paz y conexión al despertar. Un dato curioso es que, en la antigua Grecia, los sueños eran considerados una forma de contacto directo con los dioses y los muertos. Los griegos incluso tenían templos dedicados exclusivamente a la interpretación de los sueños, conocidos como asclepeiones. Allí, las personas buscaban respuestas a sus problemas o mensajes de aquellos que habían partido. Esta práctica, aunque antigua, encuentra paralelos en la actualidad. Muchas personas recurren a expertos en interpretación de sueños para descifrar mensajes que podrían estar recibiendo desde el más allá. Otro medio fascinante de comunicación son los objetos que parecen moverse o aparecer de manera inexplicable. Hay historias de relojes que se detienen exactamente en el momento en que alguien fallece, luces que parpadean sin motivo o incluso fotografías que caen de la pared sin razón aparente. Estos eventos, aunque pueden parecer triviales, han sido interpretados por muchos como intentos de los espíritus de llamar nuestra atención. En la física cuántica existe un concepto conocido como sincronicidad, que se refiere a eventos aparentemente no relacionados que ocurren de manera significativa. Aunque no hay una explicación científica directa que conecte este fenómeno con los mensajes del más allá, la idea de que ciertos eventos podrían estar cargados de significado resuena con quienes han experimentado este tipo de señales. Un caso famoso relacionado con objetos ocurrió en Estados Unidos,
cuando un hombre llamado Daniel comenzó a notar que el reloj de su sala, un objeto que había pertenecido a su padre, se detenía exactamente a las 5:20 de la tarde todos los días. Lo curioso es que esa era la hora exacta en la que su padre solía regresar del trabajo. A pesar de cambiar las baterías y revisar el mecanismo varias veces, el reloj seguía deteniéndose en el mismo momento. Para Daniel, no había duda de que era su padre enviándole un mensaje. Además de los objetos, otra forma común de comunicación son los números y las coincidencias relacionadas con ellos. La numerología, una práctica que ha existido desde tiempos antiguos, sugiere que ciertos números tienen un significado espiritual especial. Por ejemplo, ver el mismo número repetidamente, como el 11 y 11, el 22 o el 7, se considera una señal de que algo significativo está ocurriendo o está por suceder. Muchas personas creen que estos números son mensajes del universo o incluso de sus seres queridos fallecidos. En la tradición espiritual china, por ejemplo, el número 8 es considerado un símbolo de prosperidad y conexión con el más allá. Si encuentras este número en momentos importantes, podría ser una señal de que estás en el camino correcto. Sin embargo, no todos los mensajes del más allá son sutiles o indirectos. Hay casos documentados de personas que han escuchado voces claras o han sentido una presencia física en momentos de crisis. Por ejemplo, hay relatos de personas que aseguran haber sido salvadas de accidentes gracias a una voz que les advirtió en el último momento. Aunque este tipo de experiencias son más difíciles de explicar desde una perspectiva racional, son parte de un fenómeno ampliamente reportado en todo el mundo. Un dato interesante es que, en la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados contaron haber escuchado voces que los guiaron fuera del peligro en situaciones extremas. Estas experiencias, conocidas como tercer hombre, han sido objeto de estudio durante décadas y siguen siendo un misterio. Pero, ¿qué podemos hacer para abrirnos a estas señales y comprender mejor los mensajes que podríamos estar recibiendo? Primero, es importante desarrollar un estado de presencia y atención plena. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y a menudo los pequeños detalles pasan desapercibidos. Practicar la meditación, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente dedicar unos minutos al día a la reflexión tranquila puede ayudarnos a sintonizar con nuestra intuición y a notar patrones que antes ignorábamos. En segundo lugar, mantener un diario de sueños o un registro de eventos inusuales puede ser una herramienta poderosa. Escribir sobre nuestras experiencias nos permite identificar patrones o conexiones que podrían no ser evidentes de inmediato. Además, revisar este registro con el tiempo puede ayudarnos a comprender mejor el lenguaje simbólico de los mensajes que podríamos estar recibiendo. Finalmente, es fundamental mantener una mente abierta. Aunque el escepticismo es natural y saludable, también puede bloquear nuestra capacidad de percibir lo que está más allá de lo evidente. La clave es encontrar un equilibrio, estar dispuesto a cuestionar, pero también a aceptar la posibilidad de que hay mucho que aún no comprendemos. Si este tema te ha intrigado, si sientes curiosidad por aprender más sobre los misterios del más allá o si simplemente buscas una conexión más profunda con el universo, suscríbete ahora mismo. Juntos exploraremos las señales, las experiencias y las historias que nos inspiran a ver el mundo con nuevos ojos. La vida está llena de preguntas y en este espacio intentaremos descubrir algunas respuestas. La idea de que podemos comunicarnos con el más allá ha fascinado a la humanidad durante siglos. A lo largo de la historia encontramos relatos de culturas que desarrollaron formas específicas de establecer contacto con los seres que han trascendido esta vida. En esta parte exploraremos métodos tradicionales y modernos para interpretar los mensajes del más allá, desde prácticas ancestrales hasta tecnologías recientes que intentan descifrar lo inexplicable. Si alguna vez te has preguntado cómo conectar con estas señales o cómo comprender mejor lo que el universo intenta decirte, te invito a quedarte hasta el final. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas fascinantes revelaciones sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Un punto de partida esencial es reconocer que el contacto con el más allá no es algo nuevo. En las civilizaciones antiguas, las prácticas espirituales eran fundamentales para la vida cotidiana. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes realizaban rituales complejos para comunicarse con los espíritus de los faraones fallecidos. Creían que el alma se dividía en varias partes y que, a través de ceremonias específicas, era posible mantener el vínculo con el Ka,
la esencia espiritual que continuaba existiendo tras la muerte. Estos rituales eran considerados sagrados, y su propósito era no solo buscar guía, sino también garantizar que el espíritu estuviera en paz. Algo similar ocurría en la cultura mesoamericana, donde los mayas y aztecas creían en la existencia de un inframundo conocido como Xibalbá o Mictlán. Para ellos los rituales, las ofrendas y las celebraciones como el Día de Muertos no solo honraban a los que habían partido, sino que también creaban un puente temporal entre los vivos y los muertos. Un dato curioso es que los mayas utilizaban espejos de obsidiana como herramienta para conectar con los espíritus. Creían que estos espejos eran portales hacia otras dimensiones, y los chamanes los utilizaban para interpretar visiones y mensajes. Esta creencia tiene ecos en la actualidad, ya que algunas personas interesadas en lo esotérico aún emplean espejos en prácticas de meditación para explorar su subconsciente o percibir energías. En el mundo moderno, aunque las prácticas han cambiado, el deseo de conectar con el más allá permanece. Uno de los métodos más populares es la escritura automática, una técnica que ha ganado popularidad en movimientos como el espiritismo. La escritura automática consiste en permitir que la mano se mueva libremente sobre el papel, guiada por lo que se considera una influencia externa, como el espíritu de un ser querido o una energía superior. En el siglo XIX, esta técnica se convirtió en un fenómeno gracias a figuras como Allan Kardec, quien estableció los principios del espiritismo. Kardec recopiló cientos de mensajes obtenidos a través de este método y los publicó en libros que aún son estudiados por quienes buscan entender la conexión entre el mundo material y el espiritual. Sin embargo, lo que hace que la escritura automática sea tan fascinante no es solo su historia, sino también los casos documentados de personas que han recibido mensajes significativos. Uno de los ejemplos más sorprendentes ocurrió en Inglaterra, donde una mujer llamada Pearl Curran, sin formación literaria, escribió decenas de obras poéticas y filosóficas a través de lo que afirmó era la guía de un espíritu llamado Patience Worth. Lo curioso es que el estilo y el lenguaje de los textos eran completamente distintos al de Pearl, lo que llevó a muchos a creer que realmente estaba canalizando algo más allá de su conocimiento consciente. Además de la escritura automática, otra herramienta moderna que ha generado un gran interés es el uso de dispositivos electrónicos para captar presuntas señales del más allá. Desde grabadoras de audio hasta equipos especializados como los Spirit Boxes, la tecnología se ha convertido en un aliado para quienes buscan explorar este fenómeno. Una práctica conocida como EVP, fenómeno de voz electrónica, por sus siglas en inglés, consiste en grabar sonidos en entornos aparentemente tranquilos, con la esperanza de capturar voces o mensajes que no son perceptibles al oído humano. Lo que resulta intrigante es que muchas personas han registrado palabras o frases que parecen responder directamente a sus preguntas, lo que alimenta la idea de que los espíritus pueden interactuar con el mundo físico a través de frecuencias sonoras. Un caso muy conocido de EVP ocurrió en los años 60, cuando el investigador Konstantin Raudiv grabó miles de horas de audio en las que aseguró haber captado voces provenientes de otra dimensión. Entre los mensajes registrados, Raudiv afirmó escuchar nombres y frases que parecían hacer referencia a personas fallecidas. Aunque los escépticos atribuyen estos resultados a interferencias de radio o incluso a pareidolia auditiva, el fenómeno sigue despertando interés en todo el mundo. En la actualidad, investigadores y entusiastas de lo paranormal utilizan aplicaciones móviles y programas avanzados para analizar grabaciones y buscar patrones que respalden estas experiencias. Pero la búsqueda de mensajes del más allá no siempre requiere de herramientas tecnológicas o rituales elaborados. A veces, lo que necesitamos es simplemente aprender a escuchar. En muchas tradiciones espirituales, se enseña que la intuición es una conexión directa con lo divino. Prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones puede revelar mensajes que de otro modo pasarían desapercibidos. Por ejemplo, algunas personas reportan sentir un impulso repentino de visitar un lugar o tomar una decisión importante, solo para descubrir más tarde que esa elección los llevó a una experiencia transformadora. Un dato curioso es que la neurociencia ha comenzado a estudiar cómo funciona la intuición y su relación con el subconsciente. Aunque aún no se ha encontrado una explicación definitiva, se ha demostrado que nuestro cerebro procesa información mucho más rápido de lo que somos conscientes.
Esto podría explicar por qué a veces sabemos algo sin tener pruebas concretas. Sin embargo, quienes han experimentado mensajes del más allá argumentan que la intuición va más allá de una función cerebral y que es en realidad una forma de conexión espiritual. Además de la intuición, otra herramienta accesible para interpretar mensajes es la meditación. La meditación nos ayuda a calmar la mente y a abrirnos a experiencias más sutiles. Durante la meditación, muchas personas reportan haber sentido una presencia reconfortante, escuchado voces o visto imágenes que parecen provenir de otro plano. En la tradición budista se enseña que la meditación no solo es un medio para alcanzar la iluminación, sino también una forma de conectar con las almas de los antepasados. En el Tíbet, los monjes realizan prácticas específicas para guiar a los muertos en su transición y para recibir mensajes de ellos. Un ejemplo conmovedor de esto ocurrió con un monje tibetano llamado Lama Zopa Rinpoche, quien relató cómo, durante una meditación profunda, sintió la presencia de su maestro fallecido. Según Lama Zopa, su maestro le transmitió instrucciones claras sobre cómo continuar su labor espiritual. Este tipo de experiencias no solo fortalecen la fe de quienes las viven, sino que también inspiran a otros a explorar el poder de la meditación como una herramienta para la conexión espiritual. En el contexto moderno, también es común buscar orientación a través de profesionales que actúan como mediadores entre los mundos. Los médiums, personas que aseguran tener la capacidad de comunicarse directamente con los espíritus, han desempeñado un papel importante en la exploración del más allá. Aunque hay muchas controversias en torno a este tema, algunos casos han sido tan impactantes que incluso han sido investigados por científicos y expertos en parapsicología. Uno de los médiums más famosos fue Chico Xavier, un brasileño que dedicó su vida a transmitir mensajes que, según él, provenían de espíritus. Chico escribió más de 400 libros a través de la psicografía, una forma de escritura automática, y utilizó los ingresos de sus obras para apoyar causas benéficas. Lo interesante es que muchos de los mensajes que recibía contenían información precisa sobre personas y eventos, lo que llevó a algunos investigadores a considerar que sus habilidades eran genuinas. Aunque siempre habrá quienes duden de estos fenómenos, la historia de Chico Xavier es un recordatorio de que los mensajes del más allá, sean reales o no, pueden inspirar esperanza y consuelo en quienes los reciben. Finalmente, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino para interpretar los mensajes del más allá, ya sea a través de rituales ancestrales, tecnologías modernas, intuición o la ayuda de un mediador. Lo esencial es mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar. Al fin y al cabo, los mensajes que recibimos, sin importar su origen, tienen el potencial de guiarnos, consolarnos y recordarnos que no estamos solos. Si este tema ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del universo. Cada semana profundizamos en temas que desafían nuestra percepción de la realidad y nos invitan a reflexionar sobre lo que significa existir en un mundo lleno de preguntas sin respuesta. Juntos, continuaremos este viaje hacia lo desconocido, buscando entender lo invisible y conectar con lo que está más allá. Aquí va la continuación del tema, explorando aún más a fondo las conexiones con lo inexplicable, los relatos impactantes y las formas en que las personas han intentado comprender lo que sucede más allá del plano físico. Al final de este texto, no olvides suscribirte para que juntos podamos seguir descubriendo estos fascinantes misterios. A medida que avanzamos en nuestra exploración sobre el más allá, encontramos que una de las razones más poderosas por las cuales las personas buscan conectarse con este plano es el deseo de consuelo y respuestas tras la pérdida de un ser querido. Este impulso, profundamente humano, ha motivado el desarrollo de diversas prácticas y creencias a lo largo de los siglos. Desde las civilizaciones antiguas hasta las comunidades contemporáneas, la búsqueda de un vínculo con aquellos que ya no están físicamente presentes ha adoptado muchas formas. En esta parte exploraremos los relatos más impactantes, los avances tecnológicos y las maneras en que estos contactos nos transforman. Uno de los ejemplos más antiguos y significativos de esta conexión viene de los oráculos de la antigua Grecia. En lugares como Delfos se creía que ciertos individuos tenían la capacidad de recibir mensajes divinos que ofrecían orientación tanto a nivel personal como comunitario.
Las sacerdotisas, conocidas como pitonisas, inhalaban vapores de origen volcánico que se filtraban a través del suelo del templo, lo que las llevaba a un estado de trance. En este estado se comunicaban con los dioses o los espíritus y transmitían mensajes enigmáticos. Aunque muchas de estas predicciones eran ambiguas y abiertas a interpretación, las decisiones importantes en la política y la guerra dependían de ellas. Hoy en día, la búsqueda de mensajes del más allá ha tomado nuevas formas, adaptándose a los avances científicos y tecnológicos. Un ejemplo fascinante de esto es la transcomunicación instrumental, que combina tecnología moderna con prácticas espirituales. Esta disciplina busca utilizar dispositivos como grabadoras de audio, cámaras de video y computadoras para captar señales de dimensiones no visibles. Lo que hace que esta práctica sea tan intrigante es que sus resultados, aunque no concluyentes, han dado lugar a fenómenos que aún no se pueden explicar por completo. Un caso particularmente impactante fue el de Fredrik Jürgenson, un pintor y productor de cine sueco que en los años 50 grabó lo que él creía eran voces del más allá. Según su relato, estaba intentando grabar el canto de los pájaros en el bosque cuando, al reproducir el audio, escuchó una voz masculina que no había estado presente durante la grabación. Este evento lo llevó a investigar más, y en los años siguientes capturó numerosos ejemplos de lo que describió como voces de personas fallecidas. Estas grabaciones, conocidas como fenómenos de voz electrónica, se convirtieron en una parte esencial del trabajo de Jürgenson y de muchos otros que siguieron sus pasos. Además de estas grabaciones, otro avance en la tecnología moderna ha sido el uso de cámaras térmicas y sensores electromagnéticos para investigar lugares supuestamente embrujados. Los investigadores paranormales utilizan estos dispositivos para medir cambios en la temperatura y el campo electromagnético, ya que creen que las entidades espirituales pueden influir en el ambiente físico de maneras sutiles. Aunque algunos escépticos argumentan que estos cambios podrían deberse a factores naturales, otros insisten en que las correlaciones entre las lecturas y los eventos inexplicables son demasiado precisas para ser coincidencias. Un dato que puede sorprenderte es que incluso en la ciencia convencional hay un creciente interés por explorar los límites de nuestra percepción. Por ejemplo, algunos investigadores en el campo de la física cuántica han planteado la posibilidad de que existan múltiples dimensiones que coexisten con la nuestra. Estas teorías, aunque aún especulativas, han llevado a algunos a preguntarse si los fenómenos paranormales podrían ser manifestaciones de interacciones entre estas dimensiones. Aunque esta idea aún no ha sido probada, abre la puerta a una nueva forma de pensar sobre el más allá y las conexiones entre los mundos. Dejando a un lado la tecnología, también es importante considerar el papel del simbolismo y las señales en nuestras vidas cotidianas. Muchas personas creen que los espíritus pueden comunicarse con nosotros a través de eventos aparentemente aleatorios. Un ejemplo común es el avistamiento repetido de ciertos números, como el 1111, que algunas personas interpretan como un mensaje de guía o apoyo del universo. Otros relatan experiencias en las que encuentran objetos significativos, como plumas blancas o monedas, en momentos clave de sus vidas. Aunque los escépticos podrían atribuir estas experiencias a la casualidad, para quienes las viven, estas señales tienen un significado profundo. En un caso bien documentado, una mujer que había perdido a su madre relató que cada vez que estaba atravesando un momento difícil, encontraba mariposas cerca de ella. Para esta mujer, las mariposas se convirtieron en un símbolo de la presencia y el apoyo de su madre, incluso después de su partida. Lo interesante es que estas experiencias no están limitadas a ninguna cultura o creencia en particular. Personas de todas partes del mundo reportan historias similares, lo que sugiere que hay algo universal en nuestra necesidad de buscar y encontrar consuelo en los signos. Otro aspecto fascinante de esta búsqueda es cómo los sueños han sido considerados durante mucho tiempo como un medio para conectarnos con el más allá. En muchas tradiciones, se cree que el estado de sueño nos permite acceder a niveles más profundos de nuestra conciencia, donde los mensajes espirituales pueden ser más claros. Algunos estudios científicos han encontrado que los sueños de personas que han perdido a un ser querido a menudo incluyen encuentros vívidos con ellos, lo que sugiere que los sueños podrían desempeñar un papel importante en el proceso de duelo. Aunque estos encuentros oníricos pueden interpretarse de muchas maneras, para quienes los experimentan, suelen ser profundamente reconfortantes.
Uno de los casos más famosos de comunicación con el más allá ocurrió en 1959, cuando el investigador Friedrich Jürgenson, mientras grababa sonidos de la naturaleza, descubrió que en sus cintas aparecían voces que no habían estado presentes al momento de la grabación. Este fenómeno, conocido como psicofonías, ha sido objeto de debate desde entonces, con algunos afirmando que se trata de evidencia de vida después de la muerte y otros sugiriendo que podría ser simplemente ruido interpretado de manera subjetiva. El uso de la tecnología para intentar probar la existencia del más allá ha continuado en tiempos modernos. Investigadores han utilizado grabadoras digitales, cámaras infrarrojas y sensores de energía para intentar detectar actividad paranormal. En algunos casos, se han registrado sonidos, imágenes o fluctuaciones inexplicables en los dispositivos, aunque la interpretación de estos resultados sigue siendo un tema de controversia. Otro aspecto intrigante del más allá son las llamadas experiencias de reencarnación. Hay casos de niños pequeños que aseguran recordar vidas pasadas con detalles impresionantes. Uno de los casos más documentados es el de James Leininger, un niño de Estados Unidos que desde muy pequeño comenzó a hablar con precisión sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, mencionando nombres de compañeros de vuelo y detalles específicos sobre misiones militares. Tras investigar, su familia descubrió que los nombres y eventos que mencionaba correspondían con la vida real de un piloto que había fallecido décadas atrás. Este tipo de testimonios han sido estudiados por investigadores como el Dr. Ian Stevenson, quien recopiló miles de casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. En muchos de estos casos, los niños podían describir lugares y personas que nunca habían conocido, lo que ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de que la conciencia pueda sobrevivir a la muerte y renacer en otro cuerpo. Más allá de la reencarnación, otro fenómeno asociado al más allá es la presencia de guardianes espirituales, o guías que parecen acompañar a las personas en momentos difíciles. Hay quienes aseguran haber sentido la presencia de un ser invisible que los protege, ya sea en accidentes, situaciones de peligro o momentos de profunda tristeza. Un caso interesante ocurrió en el año 2001, cuando una mujer llamada Lorna Byrne, quien desde su infancia aseguraba poder ver ángeles, relató cómo una de estas entidades la guió para evitar un accidente automovilístico. Aunque este tipo de relatos son difíciles de comprobar científicamente, muchas personas han afirmado haber sentido la presencia de un ser protector en momentos clave de sus vidas. El concepto del más allá no solo ha sido explorado en la religión y la ciencia, sino también en el arte y la literatura. Desde la Divina Comedia de Dante Alighieri, que describe un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, hasta las modernas representaciones en el cine y la televisión, la idea de lo que hay después de la muerte sigue cautivando la imaginación de las personas. La fascinación por este tema también se refleja en la cultura popular. Películas como Ghost, La sombra del amor, El sexto sentido o Más allá de los sueños han explorado la posibilidad de la comunicación con los muertos y la existencia de un mundo espiritual. Incluso en el ámbito de los videojuegos, series y cómics, el concepto del más allá ha sido representado de diversas maneras, reflejando la eterna curiosidad de la humanidad por este misterio. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Podremos alguna vez encontrar respuestas definitivas sobre la existencia del más allá? Mientras la ciencia sigue explorando estos temas y la espiritualidad ofrece su propia perspectiva, la búsqueda de respuestas sigue siendo un viaje personal para cada individuo. Lo más importante es mantener la mente abierta y seguir investigando. Tal vez algún día, con avances en la tecnología y una mejor comprensión de la conciencia humana, podamos desvelar algunos de los secretos más profundos de la existencia. Si te apasionan estos temas y quieres seguir explorando los misterios del más allá, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Seguiremos analizando los testimonios, investigaciones y teorías más fascinantes sobre lo que ocurre después de la muerte. ¿Quién sabe? Tal vez estemos más cerca de descubrir la verdad de lo que imaginamos.